Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Ellos respondieron: «Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Había entre los fariseos. Esta señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, convirtió el agua en vino. Había allí 6 tinajas de piedra. Y la madre de Jesús le dijo: «Señor, ya no tienen vino, y eso que tiene que ver conmigo, aún no ha llegado mi hora». Jesús le dijo a los encargados del banquete: «Llenen la tinaja de agua». Los discípulos hicieron lo que él le ordenó y la llenaron hasta el borde. Luego Jesús se paró y dijo: glorificó el vino, y el que probó el vino no sabía de dónde venía ese vino. «Señor, ya no tienen vino, y eso que tiene que ver conmigo, mujer, aún no ha llegado mi hora». Luego Jesús vio a los que estaban en la fiesta y les dijo: «Llenen tinaja con agua». Los discípulos lo llenaron hasta el borde y les replicó: «Glorifico este vino». Cuando glorificó este vino, el que había probado el vino no sabía de dónde ha salido ese vino. Sin embargo, lo que llenaba la tinaja con agua sabía de dónde salió ese vino. Esta señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, que estaba en una boda y no tenían con qué darle a los invitados. Y Jesús le hizo ese milagro, convertir la bebida en vino. Así es que pasa con nosotros. Él nos convierte
nuestra alma para que ayunamos de sus misericordias, creamos en Él. Acompañaba Jesús y su madre. Jesús y sus discípulos y su madre. Cuando se sentó, le dijo: ya no tienen vino, mujer, y eso que tiene que ver conmigo, aún no llega mi hora. Luego jaló los que estaban en el banquete y le dijo: llenen la tinaja de agua. Los discípulos la llenaron hasta el borde y le dijeron: ya está llena. Luego Jesús se paró y dijo: glorifico al vino. El vino salió glorificado por su nombre. Y los discípulos creyeron en él porque veían la señal milagrosa que hacía. Sin embargo, los discípulos se indignaban mucho los que no creen en él porque hacía muchas señales milagrosas. Entonces los judíos se indignaban. Luego bajó a la ciudad y se quedó con su madre y con sus discípulos. Pero Jesús luego subió a una parte más alta y vio que vendían en el templo palomas y verduras. Y le dijo: Señor, mi casa es casa de oración y ustedes ha hecho cuerpo de ladrones. Mi casa es casa de oración y ustedes, malvados, ha hecho cuerpo de ladrones. Y agarró un látigo de cuerda y sacó a las ovejas. La mercancía que tenían los discípulos de él se la derribó en el suelo: la moneda, la comida, la verdura, la tabla donde venía la comida, se lo derribó y dijo: mi casa es solo casa de oración y ustedes han hecho cuerpo de ladrones. Ahora, ¿a ti te gustaría que tú tengas una parroquia y que lleven verdura y pollo a tu ceremonia? O sea, que lleve pan y verdura a tu parroquia. Luego que Jesús derribó, estaban contando y Jesús se indignó y le derribó la mercancía y lo que habían consumido para vender. Habían otros allí que estaban instalados en su mesa y le dijo: el cielo por tu casa me consumirá. Decía eso en la escritura: el cielo de tu casa me consumirá. Porque Jesús le habían convertido su casa en un mercado. Había allí los judíos romanos. Y Jesús le dijo: destruya este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y los discípulos dijeron: tardaron 4 meses en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo que se refería era su cuerpo. Y los discípulos creían que era el templo de ellos. Que dijo: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Tardaron mucho tiempo en construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo que se refería era su cuerpo. Cuando se levantó todos los muertos, él murió, ¿verdad? Y después se levantó. Y así se cumplió la escritura que dice: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Así los discípulos se acordaron. Los discípulos se acordaron que dice. Los discípulos se acordaron cuando dijo: destruyan ese templo. Así que cuando se levantó entre los muertos se cumplió la escritura que dice: destruyan este templo y reconstruiré hace 3 días. Así que cuando él murió, se levantó entre los muertos. Y Cristo vive. Y viene el tiempo de Cuaresma, donde Jesucristo aparece mucho por nosotros. Tú, hermano, tú, hermana, vete lo que es para la iglesia a rezarle a Dios. Lo cierto es que ni siquiera su madre, que era su sangre, o sea que no creía en la cosa milagrosa que él hacía. Ni José ni creía también. Y los discípulos no creían que
Jesús lograría convertir su agua en vino. En tiempos cuaresmáticos estamos, o sea que tenemos que reflexionar. Cojan una Biblia como esta y pónganse a reflexionar que Dios es la única salvación. Dios no hizo eso por dinero, sin embargo, porque sus padres lo habían mandado la cosa que era así. Que Jesús tiene que parecer mucho por la gente de este tiempo, así que tiene tu oportunidad de ir a la iglesia. Así que tienes tu oportunidad de ir a un Via Crucis, de ir a rezar. Tú sabes, en tiempo de esta cuaresma, Jesús tendrá que padecer mucho por la gente. Lo van a castigar, lo van a matar y hasta ese día resucitará. Así que pon en práctica a ver que tú aprendiste en este evangelio de hoy. Que Jesús hizo una señal milagrosa que nadie en el mundo ha podido hacer. Ni tú ni yo podemos hacer esa señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea. Que Dios te bendiga.